Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este nuevo video. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 9 de Juan. Y vamos a verlo también en dos partes para procurar no hacer tan largos estos videos. Recuerde, hay otros videos que también puede pasar y verlos. Y a todos aquellos que están pasando a mi canal por primera vez, pues les damos la bienvenida. Chequen los videos y si les gusta, pues ya saben, le da un like ahí, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y háganos un comentario o dos. Y si puede, ¿por qué no? Compártalo para que más personas escuchen de este mensaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahorita la primera parte del capítulo 9 de Juan. Es un episodio muy interesante como el resto de la palabra, la Biblia. Tiene muchos temas este libro y se presta también a veces de malas interpretaciones, pero lo que estamos viendo aquí son las respuestas de Jesús. Y aquí vamos a ver en el capítulo 9 un acontecimiento muy importante. La curación de un ciego. Un ciego de nacimiento fue sanado y este era una especie de noticia tremenda. Si hubiera televisiones en aquellos años, pues hubiera sido la noticia número 1 de todas las redes sociales y las televisiones, ¿verdad? Vamos a empezar con un trasfondo histórico aquí. Un poquito de trasfondo del capítulo 8. El capítulo 8 está lleno de una discusión una discusión muy fuerte. Una provocación como pocas Jesús había tenido con los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Todos estos grupos de personas que le preguntaban y le preguntaban. Y Jesús les contestaba y parecía que algo estaba pasando ahí, porque parecía que no se oían. Llega el punto en el capítulo anterior, en el 8, en el verso 45, que Jesús les dice: a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? O sea, le acusaban y le refutaban los argumentos que Jesús dice. Ya habían estado hablando de diferentes aspectos, ya lo habían estado cuestionando de muchas maneras. Y Jesús dice: yo porque les digo la verdad, ¿no me creen? Y luego en el 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ya estaban llegando a un punto aquí de decirles Jesús: ¿qué les pasa? Les estoy diciendo, les estoy hablando la verdad. Luego, el punto culminante es cuando comienzan a hablar acerca de la preexistencia de Jesús. Cuando Jesús les dice: antes de Abraham, yo soy. Y ya no aguantaron más. Esto es la última parte del capítulo 8, donde Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ya fue la gota que derramó el vaso ahí. Entonces dice el versículo último del capítulo 8, el 59, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesándose en medio de ellos. Ustedes recordarán que estas gentes políticos, estos grupos religiosos se habían juntado para decirle a Jesús por qué, en qué autoridad enseñaba y por qué enseñaba. Traían una discusión, un argumento bastante serio. Y llegan aquí al punto donde ya no aguantaron más cuando Jesús les dice la verdad. Les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y comenzaron a agarrar piedras y a quererlo matar. Perdieron los modales, perdieron ahí la educación y comenzaron a seguirlo y todo esto. Jesús se escapó, dice, y noten cómo empieza el capítulo 9, que es el que vamos a ver en dos partes en este video. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Donde Jesús iba saliendo, los discípulos pues se fueron a seguirlo porque lo echaron fuera del templo a Jesús con las piedras y todo.
Imagínense la escena. Los principales hombres religiosos fueron confrontados y en vez de haber reaccionado adecuadamente y haber dicho, ¿cómo está eso de que antes de Abraham fuese, pues eres tú? Platícanos más. En vez de llegar a este punto, estaban defendiendo una tradición, estaban defendiendo su punto de vista, pero a la vez estaban cegados del entendimiento a la verdad. Cuando llegamos a ese punto, que nos cerramos a la verdad, hay una palabra que lo describe muy claramente. Se dice necio. Y aquí es donde estaban ellos. Se habían llegado a saturar de tanta necedad que ya no entendieron nada. Y cuando se acaba el argumento, dicen por ahí, empieza la violencia. Entonces comenzaron a agarrar piedras para apedrearlo, para matarlo, para echarle mano. Es una expresión que se usaba en aquellos años para querer matarlo. Entonces dice, ¿dónde van los discípulos también están aprendiendo ahí qué está pasando con todo esto. Y fíjense la pregunta que le hacen a Jesús los discípulos. Y le preguntaron sus discípulos, estamos leyendo en el capítulo 9, en el versículo 2, diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Noten la pregunta. Trae una influencia muy interesante, que vamos a ver esta influencia en el segundo video de este capítulo. Y tiene que ver con la idea de estos grupos. En el versículo 34 de este mismo capítulo dice, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esta es la conversación de este grupo de escribas y fariseos dándole esta respuesta al ciego, cuando el ciego les estaba explicando. Esto lo vamos a ver en la parte 2 de este video, ¿verdad? Para que se animen a verla también. Pero esta influencia tradicional religiosa, los discípulos de Jesús también habían sido influenciados con esto. Noten la pregunta. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí está el pobre ciego pidiendo. Había nacido ciego. Nunca había visto. ¿Se imaginan ustedes cómo es eso? ¿Cuánto creen que un ciego de nacimiento daría por ver los colores de las plantas o los colores de las flores o ver la luz del día? ¿Se imaginan? Aún así, la tradición de estos grupos, la influencia de estos grupos era tal que dice, no, es que él pecó. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento enseña que no es posible, que los pecados de los padres no van a trascender a los hijos. Dice, cada quien da cuenta por sus pecados. Esta es la parte que enseñaba en la antigüedad, pero lo habían confundido. Como creo que en algunos círculos se entiende todavía así. No encuentran a reconciliar que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por nosotros. Entonces dicen, pues seguro que el muchacho está como está porque sus padres pecaron. Pero tenemos que entenderlo claramente, interpretar adecuadamente. Y miren, aquí está la respuesta de Jesús que le da a sus discípulos. Notemos esta parte. Las respuestas de Jesús siempre tenían el objetivo de enseñar y dar una oportunidad para que se salvaran, porque el trabajo de Jesús al venir y encarnarse era salvar almas. Entonces, sus respuestas, sus explicaciones, aunque muchas de ellas eran muy directas y al grado de, para ciertos círculos religiosos, ser ofensivas, siempre traían nota dominante de enseñanza. Y aquí no es la excepción. Les dice, noten la respuesta que les da a sus discípulos. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí nosotros entendemos claramente. Muchas de las veces
los padres no tienen que ver nada con la enfermedad de los hijos. Mucha gente dice, ay, es que yo creo que Dios me castigó, por eso nació así o así. Mire, no haga esas conclusiones, son muy antiguas esas conclusiones y normalmente esas conclusiones están equivocadas, no tienen un fundamento. El fundamento está en la respuesta de Jesús. Ni éste ni sus padres pecó. Esto que él está padeciendo es para que las obras de Dios sean manifestadas. Muchas de las veces hemos visto situaciones muy tristes de niños que nacen malitos o enfermitos de algo o algo, y a veces los padres se sienten culpables por esto. Bueno, no necesariamente es así siempre. No necesariamente. Muchas de las veces es para que la obra de Dios sea notoria en esa persona. Espere un milagro ahí. Espere algo importante que viene de Dios, una enseñanza que viene de Dios. ¿Por qué siempre ver el lado negativo? Es que pasó esto porque seguro Dios me castigó por esto. Son ideas que no tienen un fundamento adecuado. Notemos aquí, este no pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario, añade Jesús, hacer las obras del que me envió entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y continúa, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Noten la respuesta larga que Jesús les da a sus discípulos con el afán de quitarles esa mala doctrina, esa mala enseñanza. No asuman, muchachos, les dice, no asuman que este pobre hombre está ciego porque es un pecadorzote o porque sus padres fueron muy pecadores, entonces este fue un juicio. No asuman eso como la tradición lo asume. Cada caso tiene su explicación. Aquí les da una respuesta larga y les dice, es para que la obra de Dios se manifieste, es para que sea glorificado Dios en esto. Dice, es para que mi Padre sea glorificado. Y noten lo que resulta de todo esto. Ahí están los discípulos, mal enseñados, tradicionalmente influenciados por estas doctrinas raras que se enseñaban. Y luego dice, noten aquí, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Qué chistoso, ¿verdad? Qué cosa tan rara. Hace un poco con su saliva, hace un poco de lodo y se lo unta en los ojos al ciego. Y noten la orden que le da al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y ¡voilá! Regresó viendo. Aquí, hasta la fecha aquí, el ciego no replicó nada. El ciego no dijo nada, no hizo nada. No ha dicho nada el ciego. Entonces los vecinos comenzaron a hablar, pero él no habló. ¿Saben qué? Aquí resaltamos qué fue lo que pasó en el ciego. Se llama fe. Él creyó. ¿Qué es lo que sana aquí a la gente? No es exactamente la saliva con el lodo en el caso este, ni fue el agua milagrosa de un río allá como mucha gente piensa. No, es la fe en Dios. Aquí mucha gente piensa que lo más importante es la fe, y en parte tiene razón, pero la fe ¿en quién? La fe que realmente es poderosa es la fe en Dios, la fe en Cristo. Porque dicen, tú nada más cree. Pues sí, pero ¿en qué voy a creer? Aquí el ciego ejerció fe. Él fue, hizo lo que le mandó Jesús, fue y se lavó y regresó viendo. Y entonces se desata la polémica. Me encanta esta polémica porque es educacional. Jesús acababa de darle una clase a sus discípulos.
No crean esa tradición de que todos los enfermos son por castigo o son por juicio de Dios. Dios es amor. Dios quiere salvarte. Dios no quiere castigarte. ¿Qué gana Dios en castigarte? ¿En matarte o en destruirte? ¿Qué gana Dios en eso? Él te hizo para salvarte. Él te hizo para que creas en Él. El ciego creyó y obedeció. Se fue, se lavó los ojos y aquí está el milagro. Enfrente de todos. Y una cosa más. Mientras que Jesús iba prácticamente huyendo de los que le seguían, fíjese. Aquí cabe mencionar que cuando nosotros traemos prisa, no nos queremos detener a hacer nada porque traemos prisa. Aquí Jesús lo venían persiguiendo porque traían piedras para matarlo a pedradas. Pero Jesús se detiene, mira al ciego y se detiene. Y no es un milagro pequeño. A lo menos para el ciego yo creo que fue mayúsculo hasta la N potencia. De que toda su vida había sido ciego y de repente ya está, ¿verdad? Jesús se detuvo. Jesús, Dios, no tiene prisa, amigo. Dios no tiene prisa. A veces pensamos nosotros, ay no, Dios, ¿cómo lidia con tanta gente? No tiene tiempo para mí. Claro que lo tiene. Aquí está la muestra. Está siendo perseguido y mira en la calle, mira al pordiosero ciego y se detiene. Yo imagino que se detiene y lo comienza a ver. Y es aquí donde viene la pregunta de los discípulos. Porque los discípulos se dieron cuenta que él se paró y lo está viendo. Maestro, ¿quién pecó? Los discípulos, se les nota lo novato, ¿verdad? En la pregunta. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este haya sido ciego? Y viene la enseñanza de Jesús. No, ni este ni sus padres pecaron. Este está así porque ahorita van a ver la lección en vivo que les voy a dar. En aquellos años no había televisión, no había video, no había YouTube, nada de esto. Pero ahí la tenían en vivo. Nada más que no había repeticiones, ¿verdad? Ahí estaba Jesús enseñándoles. Escupe, hace un poquito de lodo, le unta los dos ojos. Ándele pues, váyase a lavar ahí al Siloé. Y regresa viendo. ¡Qué maravilla! Ahora, no termina aquí. La segunda parte de este, que vamos a ver enseguida, se pone buena también porque ahí viene una parte muy interesante, el resultado de este milagro. Continuamos aquí. Se vinieron los vecinos a ver. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Él les decía, yo soy. No se la quiebren mucho. Yo soy el que estaba allá pidiendo. Yo soy, pero ¿saben qué? Ya veo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo puedes ver ahora? Y él respondió, el versículo 11 dice, respondió él y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les respondió, no sé. Noten esta parte. En este video le vamos a dejar aquí en la primera parte, para no hacerlo muy largo. Pero vamos a darle, antes de cerrar esto, vamos a darle aquí una aplicación. En esta respuesta que da el ciego, les dice, yo soy aquel que estaba allá pidiendo. Ahí ustedes me conocían, ustedes me miraban, pero yo no los veía a ustedes. Pero ¿saben qué? Ahora ya veo. ¿Se imaginan? Este hombre que toda su vida había vivido de las limosnas de todos los que pasaban y quién sabe qué tantas cosas más le habían pasado, pero estaba en oscuridad total. Ahora ya veía, ¿saben qué? Ahora él ya podía conseguir su trabajo y él ya podía hacer alguna otra cosa productiva. Ya podía caminar y sin caerse, sin necesidad de llevar un palo o alguien que le ayudara, que lo sentara en el lugar donde estaba. Había estado en tinieblas toda su vida y ahora veía.
Analicemos en nuestra conclusión 2 puntos importantes. La respuesta de Jesús. Este no está así porque alguien haya pecado. Este no está así por un castigo. Mucha gente piensa que el coronavirus o las enfermedades son un castigo. No necesariamente. Es para que el nombre de Dios sea exaltado sobre el coronavirus, sobre cualquier otra enfermedad, tantas enfermedades de cáncer y quién sabe qué tantas cosas que son totalmente desastrosas, no son para castigo necesariamente. Son para manifestar la grandeza de Dios en las personas. Ahora, aquí la pregunta que quiero aplicar es: consideramos la respuesta de Jesús y la respuesta del ciego. Antes, yo no veía. Yo era el que me sentaba allá, estaba en tinieblas. Pero ahora ya puedo ver, yo soy. ¿Y quién te sanó? Aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y ya veo. ¿Y dónde está? No sé. Noten, la obra de Dios fue exaltada, pero no fue para la gloria del hombre, no fue para glorificar un hombre o una tradición. Levantaron a Dios. Después de que este hombre había estado toda su vida en tinieblas, ahora, por la obra milagrosa de Dios, él veía. ¿Cuál es su perspectiva? Cuando tiene alguna enfermedad, algún problema, alguna lesión o algo, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que usted piensa? Es castigo de Dios. Dios es malo y nomás está esperando para castigarme. Toda buena dádiva, dice en otra parte de la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, de Dios. Aquí el ciego creyó y obedeció y recibió la vista. Usted ya ha escuchado. Y la decisión, como les he dicho en otra ocasión, siempre es suya. Vamos a creer una tradición antigua, sin fundamento, como el caso con los discípulos. ¿Vamos a asumir una tradición o vamos a creer la verdad, que es Jesucristo? Hasta aquí le vamos a dejar hoy esta primera parte. No se pierda la segunda. Muy bien, pásela bien y recuerde, si le gustó este video, dele un like, suscríbase y active la campanita. Compártalo, coméntenos. Total, todos los comentarios los leemos, no pasa nada. Ok, hasta luego. Pásela bien.